Verónica Bizanda es especialista en experiencia de usuario en Iberus Tecnología y Javier Fernández es cofundador y diseñador UX en Fractal. Ambos forman parte del equipo de diseñadores de servicios de SDA, de Servicios Digitales de Aragón, y hoy van a compartir con nosotros uno de sus casos de uso, el que yo me empeño en llamar casos de éxito, porque creo que va la cosa súper bien, con el servicio de transporte escolar. Vale, ¿estáis viendo? ¿Se ve todo? Ahora vemos solo el PowerPoint, Javi. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco eso. Hoy venimos a contar un poco desde SDA, un poco la experiencia que hemos tenido nosotros aplicando el tema de diseño y servicios dentro del sector público, en este caso del Gobierno de Aragón, ¿no? Y vamos a explicar inicialmente con un servicio en concreto, que es el servicio de transporte escolar, ¿vale? Que se empezó el año pasado aquí dentro de SDA, se paró por tema de COVID y ahora se ha vuelto a activar, ¿vale? Básicamente este servicio, el origen de este servicio, o sea, la idea de este servicio es planificar, contratar y supervisar el transporte escolar y en él intervienen dos departamentos distintos, que es educación y transportes, ¿no? Con todos los problemas que eso conlleva al ser los departamentos, comunicación y demás, ¿no? Y el proyecto surge básicamente de que desde transportes nos dicen que necesitan un poco acelerar el proceso de contratación, más que nada porque muchas veces llegan muy justos al inicio del curso escolar, perdón, y esto les crea muchos problemas, ¿no? De que se les acumula el trabajo y demás, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos mejorar todo este proceso para intentar agilizar y llegar a tiempo a este inicio escolar? Dentro de SDA, ¿no? Del Servicio de Gobierno de Aragón, trabajamos un poco esta metodología que son 4 grandes bloques, ¿no? Un bloque inicial que tenemos aquí, que es el primer rombo. Para esto hay una metodología del doble diamante y demás, de diseño de servicios, pero bueno. Inspirado en eso, pues tenemos un primer rombo, una primera fase que es descubrir, ¿no? Donde tenemos que saber qué es lo que pasa dentro del servicio. Una segunda fase que es, que la llamamos alfa, que es donde empezamos a pensar cosas y aportar soluciones a esos problemas o esas cosillas que vamos encontrando en el servicio, ¿no? Y una tercera fase, que es la fase beta, que es donde, vale, ya hemos pensado estas cosas, hemos probado ideas, hemos pensado, vamos a implementarlas en el contexto real. Y siempre hay una última fase que es de mejora continua, no abandonar a los servicios una vez has implementado todo, sino simplemente sino constantemente hacer un proceso de mejora continua para ver que el servicio está ok, hay que cambiar algo, ajustar cosas o lo que hace. Vale. Dentro de esta primera fase de descubrir, sí, básicamente tenemos 2 grandes bloques. Uno que es investigar, que básicamente consiste en responder a estas preguntas: quién está involucrado en el servicio, qué es lo que hace y cuándo lo hace, ¿no? Esto un poco lo ha comentado también Isa, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? Investigar para saber qué está pasando y cuándo y por qué. Y después definimos que es simplemente de todo eso que hemos ido investigando, pues nos interesa trabajar esto y esto, ¿no? Como grandes conclusiones o grandes retos a los que trabajar. El quién, ¿vale? Pues esto es una de las herramientas que utilizamos habitualmente, que es el mapa de actores, que simplemente nos ayuda a focalizarnos dentro de todos los posibles usuarios o actores que hay en los servicios, ¿vale? Cuáles son los más importantes, ¿no? O cuáles son realmente los importantes del servicio. Porque muchas veces dentro de la administración pues, suelen focalizarse no siempre en los usuarios importantes, ¿no? Entonces, nos ayuda a centrarnos. Para responder al qué, básicamente, qué hace el servicio y cómo funciona, lo que necesitamos es hablar con estos actores, ¿no? Durante este proyecto, que estuvimos por bastante tiempo, ¿no? Hicimos varias entrevistas, tanto a transportistas, a centros escolares, a familias. Hicimos varios grupos de enfoque con el personal de la administración, ¿no? Tanto de servicios provinciales como de direcciones generales y tanto de Zaragoza, Huesca y Teruel, ¿no? Para conocer qué es eso que está pasando y cómo funciona el servicio. Y todo esto se articula en esto, que es un mapa de experiencia, que también ha hablado un poquillo Isa de un mapa de experiencia, ¿no? Donde plasmamos toda esta información, ¿no? De qué fases hay, ¿no? O sea, esto es un mapa de experiencia donde las columnas son distintas fases, ¿vale? Y las filas son distintos actores o usuarios, y también se puede indicar pues, qué problemas o qué necesidades van surgiendo, ¿no? En todo este proceso. Y bueno, como ha explicado muy bien Isa, pues lo importante es ver el servicio a nivel global, el antes, el durante y el después, ¿no? Que a veces nos centramos mucho en el durante y se nos olvidan las fases del antes y el después.
Y una vez que hemos hecho este primer bloque de investigación es cuando decimos, vale, de todo esto que hemos visto, ¿vale? ¿Qué es lo relevante, ¿no? Sobre qué nos interesa trabajar? Para esto, básicamente, lo que hacemos es generar hallazgos, que son unas conclusiones grandes de todo el proceso, y esos hallazgos los traducimos en retos que nos ayudan a trabajar en fases de ideación, ¿vale? De eso, pues, en este caso, pues saldrían muchos retos, ¿no? Y esto es un ejemplo de eso. Pues, ¿cómo podríamos evitar que haya rutas desiertas en el transporte escolar, ¿no? En las empresas, algunas empresas que no les interesan las rutas y esas rutas se quedan desiertas y generan problemas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, con esto se cerraría esta primera fase de investigación donde vemos qué está pasando y descubrimos sobre qué queremos trabajar, ¿no? Y empezaría la fase alfa. La fase alfa es la fase de pensar y empezar a probar todas estas ideas que tenemos, ¿vale? Básicamente esto lo hicimos con un par de técnicas participativas, ¿no? De unir a gente, hacer un pequeño taller donde venía gente de distintos perfiles de las administraciones y les planteamos estos retos que salían en las fases de investigación. Y esta gente, que es la que tiene conocimiento real de cómo funciona todo eso y cómo se puede solucionar, es la que genera las ideas o colabora en generar estas ideas para mejorar todo el servicio, ¿no? Y nosotros desde SDA, como diseñadores que no somos expertos en los servicios, lo que hacemos simplemente es articular estos talleres y guiarles, ¿no? Para obtener lo máximo de los talleres. En este caso hicimos un taller de 20 personas con 3 grupos de trabajo en sesiones de 3 horas y salieron más de 100 ideas. Y un poco el objetivo es esto, es pasarlo bien, que se conozcan, porque mucha gente de los servicios no se conocen entre sí, y obtener esa información de los equipos, esas ideas de los equipos multidisciplinares. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un reto y qué ideas surgieron de ese reto, ¿vale? Y básicamente de este taller que hicimos, de todo este proceso inicial de ideación y de búsqueda y de investigación, surgieron 3 grandes grupos de trabajo, o sea, 5 grandes grupos de trabajo, ¿no? Unos que eran más destinados a cómo mejorar a nivel digital toda la experiencia, ¿vale? Tanto pasando cosas que estén en papel ahora a modo digital, mejorar herramientas que ya tienen, ¿no? En este caso, el CRT es una herramienta interna, pues, cómo mejorarla para integrar a transportes y educación en la misma herramienta y que el flujo de información fuese mejor. Y pues ya tareas más específicas de mejorar los protocolos o la comunicación, unificar, hablar sobre temas de contratos que era más complicado o temas de formación interna, ¿no? ¿En dónde estamos ahora, ¿no? Después de todo este proceso de investigación y ideación, vamos a ver un poco dónde estamos. Esto lo va a explicar Verónica. Muy bien, gracias, Javi. Vale, bueno, pues con lo que os ha contado Javi, que es un poco lo que hemos hecho en las fases iniciales, ahora os voy a contar en cómo estamos ahora mismo, ¿vale? Entre medio han pasado muchas cosas, pero un poco el resumen de lo que hemos conseguido hasta ahora. Por un lado, el servicio de autorización de transporte escolar hemos conseguido ya, digamos, completarlo, lo que es el rediseño del trámite y lanzarlo, ¿vale? Los transportistas ya han podido probar ese nuevo trámite que hemos lanzado, pero como comentaba Javi, seguimos mejorando el servicio, ¿vale? Esto nunca termina. El proyecto de mejora de la comunicación y flujo de la información, estamos trabajando actualmente en ello, ahora os contaremos un poquito de qué va esto, pero básicamente lo que queremos hacer es mejorar todos los flujos de comunicación entre todos los perfiles implicados, que son muchos tipos de perfiles muy diferentes, y veíamos grandes problemas de comunicación entre unos y otros, que falta de coordinación y demás. Por eso la importancia de este proyecto. El proyecto de GRT básicamente es una herramienta donde definen las rutas, ¿vale? Y donde hacen toda la gestión. Actualmente la utiliza básicamente educación, también centros educativos y demás, pero veíamos la necesidad de incorporar a transporte también para hacer esa definición también de las rutas. Entonces, bueno, ahora mismo hemos conseguido definir esas nuevas funcionalidades que habría que incorporar y está en fase de contratación. Cuando esto ya se lance, ya podremos empezar a trabajar bien en este proyecto, que va a ser un proyecto muy grande e importante. Y en cuanto a los contratos y a la formación interna entre educación y transporte, de todas esas técnicas participativas salieron muchas ideas y sí que pues, se pusieron sobre la mesa todas las cosas que se podían hacer, pero ahora mismo, bueno, estamos un poco en espera a ver cómo podemos avanzar con todo, porque ya veis que tenemos muchos frentes abiertos en un mismo servicio.
Pues os empiezo a contar muy resumidamente sobre el tema de la autorización de transporte escolar. Javi, pasa, por favor. Vale, aquí básicamente el reto que teníamos era un trámite que se hacía de forma presencial, ¿vale? Había que descargarse un formulario, rellenarlo e ir a las oficinas a entregarlo. Entonces, lo que queríamos hacer es que los transportistas pues, no tuviesen que dedicar mucho tiempo ni moverse y hacerlo de forma telemática 100%, también siguiendo la línea de la administración pública de cada vez digitalizarse más, ¿vale? Todos con el mismo objetivo. Aquí lo primero que nos dimos cuenta con este trámite es que había dos perfiles diferentes para eso, para hacer un mismo trámite. Por un lado, los transportistas que tienen un contrato de educación y por otro lado, los transportistas que vienen con un contrato directamente del colegio público o privado que les haya contratado el servicio. Entonces, aquí el problema era, pues, eso es un mismo trámite, pero se necesitan datos y documentos diferentes. Entonces, lo que hicimos fue plantear un trámite interactivo que en función de tu perfil, de lo que necesitamos saber de ti, te vamos pidiendo unas cosas u otras y así no te tenemos por qué pedir cosas que son innecesarias y te van a hacer perder el tiempo a ti y a la administración pública. Y luego, por otro lado, también nos dimos cuenta, perdón, Javi, vuelve. También nos dimos cuenta de que era necesario crear un nuevo trámite. El de modificación, hasta ahora estaba el trámite de solicitud, pero vimos que había problemas de que pues, si una ruta se veía modificada o el contrato, cualquier cosa, pues claro, esa autorización, pues bueno, circulaban con una autorización no actualizada y entonces, pues bueno, puede suponer grandes problemas por inspección y demás. Entonces, eso, creamos un nuevo procedimiento que solo para tener que modificar esos pequeños datos que han cambiado en tu solicitud y así, de forma muy rápida, el transportista rellena esos pocos cambios que haya podido haber y así se puede actualizar muy rápidamente la autorización y que pueda circular con ella actualizada. Ahora sí, Javi. Vale, y para hacer todo esto, básicamente nos hemos centrado en estas fases. Primero, realizamos una serie de prototipos de todos los puntos de contacto entre el transportista y la administración, pues la página sobre el trámite para que le quede claro todo lo que tiene que hacer antes de empezar la solicitud. Por ejemplo, también creamos una lista de preguntas frecuentes porque vimos que sí que había muchos puntos críticos que, bueno, pues había cosas que faltaba por resolver y encima en las distintas provincias se resolvían de diferentes formas. Entonces, para unificar criterios y para que todo el mundo tuviese la misma información, pues creamos estas listas. Luego también diseñamos el propio formulario de TTO del tramitador online e incluso pues, correos electrónicos que se mandan tras esa solicitud. Todo esto, como siempre hacemos en el proceso, lo testamos para verificar que todo era correcto, se lanzó a producción y ahora pues, bueno, estamos haciendo este seguimiento con distintas formas. En la siguiente diapo podemos ver muy brevemente pues, cómo ha quedado el trámite, ¿vale? Lo que es la información del trámite. En la siguiente vemos de forma breve pues, una de las pantallas del formulario, ¿vale? Que esto va cambiando en función de lo que vas completando, pues te va pidiendo unos datos u otros específicos para tu caso. Y por último podemos ver una pregunta de una encuesta de satisfacción que lanzamos. Una vez que salió el trámite a producción, quisimos comprobar cómo había sido el impacto por ese gran cambio de pasar de totalmente presencial a totalmente telemático y la verdad que fue todo bastante bien. En general los transportistas estaban muy satisfechos, por supuesto siempre hay gente que tiene algunos problemas y de hecho salieron cosas muy interesantes para seguir mejorando, así que ahora estamos en ello para ver si conseguimos mejorar todas esas debilidades. Y el siguiente servicio en el que estamos, bueno, dentro de lo que es el transporte escolar, el siguiente proyecto, lo que es la mejora de la comunicación y flujo de la información. Aquí lo que vimos es que era, como os comentaba, muy necesario mejorar muchos puntos diferentes en lo que tiene que ver de comunicarse unos usuarios entre otros, ¿vale? Entonces, queríamos mejorar todo esto para que el servicio funcione de la forma más ágil y eficaz posible. Pasa, Javi. La siguiente también. Vale. Y entonces, para conseguir este objetivo, nos hemos enfocado en diferentes vías, ¿vale?
estamos enfocándonos para mejorar muchos puntos al mismo tiempo, ¿vale? Por ejemplo, herramientas de trabajo que utilizan las administraciones, tanto educación como transporte, en los distintos servicios provinciales. Aquí vimos, pues depende del servicio provincial, pues utilizaban unas herramientas u otras. Esto hacía que se duplicase trabajo, luego había falta de comunicación no se compartían documentos fácilmente entre ellos, documentos que deberían estar accesibles pues, para todas las partes. Entonces, lo que hemos intentado definir cuáles son las herramientas que tiene que utilizar todo el mundo, cómo las tiene que utilizar, y hemos diseñado también un sistema para compartir archivos entre ellos. Luego también, para llegar a esos plazos, que era el objetivo principal, hemos diseñado un mapa de experiencia nuevo indicando en esos nuevos plazos cada fase, lo que tiene que hacer cada persona, ¿vale? Y así también que todo el mundo vea en un mismo tablero, digamos, de forma clara lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, para que no haya lugar a dudas de, pues, no, esto lo tiene que hacer educación, no, esto lo tiene que hacer transporte, pues bueno, para que todo el mundo lo sepa, o incluso también pues, en los centros escolares y demás. Y todo esto, para hacerlo llegar a todo el mundo, estamos creando una serie de guías de transporte específicas para cada tipo de perfil. Por ejemplo, pasa a la siguiente diapo, Javi. Hemos creado unas plantillas de la ruta de transporte. La idea es que en una simple ficha fácilmente imprimible, que todo el mundo tenga esa información sobre su ruta, desde el propio alumno, sus padres, el centro escolar, el transportista, que la puede llevar siempre y la tenga siempre a mano, para que no haya tampoco dudas de la información sobre la ruta y que siempre esté actualizada. También hemos creado una plantilla de carnet de usuario, porque también había problemas de cara a identificar a los alumnos que suben al autobús. Entonces, pues bueno, también queremos implementar esto como una mejora. Y luego, en general, estamos creando otra serie de guías más informativas para estos nuevos cambios, pues hacerlos comunicar a todas las partes, que todo el mundo sea consciente de lo que está pasando y de cómo tiene que actuar para que todo el servicio fluya correctamente y así se beneficien todas las partes. Y como hemos comentado todo esto de forma así muy rápida, os hemos dejado en la siguiente diapositiva el enlace de SDA, donde vamos contando pues, un poco lo que vamos haciendo en los distintos servicios, de herramientas y demás. Si alguien tiene curiosidad, pues puede consultar con más detalle estas cositas. Y nada, seguimos trabajando en el proyecto, ¿vale? Y bueno, para seguir mejorándolo, nos quedan muchos más servicios por mejorar, entonces pues bueno, trabajamos duro para ello. Muchísimas gracias.